Buenos días, soy Eloísa Gómez Lucena. Precisamente me habéis invitado aquí en la maravillosa y apropiada Casa de América porque acabo de editar en cátedra un ensayo histórico que se llama Españolas del Nuevo Mundo. Un grupo de 38 mujeres de todas las clases sociales y oficios. No he querido solo representar a mujeres hidalgas, virreinas y adelantadas. Creo que el buen retrato de la sociedad española de aquellos dos primeros siglos también engloban a mujeres modestas de oficios no reconocidos siempre, y mucho menos por los cronistas, que es el motivo con el que yo empiezo mi libro. Algunos desmemoriados cronistas se olvidaron casi siempre de las mujeres que los acompañaron. Así que esta es la razón por la que mañana presento este ensayo en la Casa de América a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Común quizá muy pocas cosas. Común la situación difícil que era común a todos los españoles y ellas, algunas por deber y otras por necesidad, viajaron a América. Digo por deber porque algunas acompañaron a virreyes, a los adelantados, que eran sus esposos, algunas eran hijas de señores principales. Por circunstancias económicas, pues eran porque sus maridos habían viajado, eran soldados, y ellas querían vivir en vida maridable, que se decía entonces, con sus esposos, que era una de las razones de viajar a América, pero también porque las circunstancias económicas en España eran muy duras, y América fue una fantasía para mucha gente. Una fantasía que no siempre se cumplió, un sueño y una utopía que para muchos perdieron la vida y fue un desastre. Pero algunas viajaron en expediciones ya a América y otras viajaron en lo que se llaman viajes regulares, que ya estableció la corona un poquito después. Lo que les une es que América convirtió a unas mujeres, digo mujeres porque el libro trata de mujeres, pero también sucedió con los varones, naturalmente, pero yo me refiero precisamente a las mujeres. Convirtieron a mujeres que quizá aquí el medio y sus circunstancias no hubieran mostrado su verdadera naturaleza. Ellas allí tuvieron que esforzarse y mostrar una naturaleza como sucede hoy día, he dicho en otras ocasiones, cuando hay un desastre natural o producido por las guerras, vemos cuántos héroes y cuántas heroínas surgen de esto que llamamos seres innominados que somos nosotros. Pues en esas circunstancias vemos que alguien entrega su vida por rescatar a unos niños de una casa ardiendo, porque se oponen a la violencia de unos soldados. Pues allí pasó lo mismo. Ellas, en estas circunstancias extraordinarias, cuando los hombres habían fallecido o porque estaban cercados por los indios, ellas fueron soldaderas, ellas fueron enfermeras, ellas cultivaron, como cuenta una de ellas, Isabel de Guevara, los campos con sus propias manos porque no tenían herramientas de trabajo. Pero también hay una segunda fase, que ya no es la conquista, porque este ensayo, tú sabes que agrupa 2 siglos. La conquista es el primer choque, el brutal, con unos pueblos que eran múltiples y también en sus costumbres múltiples. No eran los mismos los mexicas sangrientos que los, como yo digo, casi paradisíacos araucanos, que es Catalina Bustamante, la primera educadora de América. Ella dirigía un colegio de niñas indígenas y mestizas en Texcoco y tiene una estatua en el mismo pueblo como homenaje de todos los criollos, de todos los mestizos y de todos los indios a la extraordinaria labor que ella hizo con estas niñas. Primero porque las niñas, no olvidemos, en el mundo mexica eran entregadas desde niñas a los caciques. Los padres las entregaban para firmar alianzas a los caciques y cuando llegaron los españoles, a los españoles. Eran moneda de cambio, era un trueque. La mujer era un mero trueque en el mundo indígena. Catalina primero prohibió a través de las leyes indígenas que daban derecho y protegían a las indígenas, las recogió en un colegio, les dio una educación y lo primero que les pasó a estas jóvenes es que quedaron nadando entre 2 mundos. Todavía no habían asimilado el mundo europeo, el español, pero ya tampoco se sentían indígenas, no aceptaron como compañeros a sus propios indígenas, a sus amigos, a sus familiares, ya no querían pertenecer a un régimen de concubinato con el cacique. Y este es el gran drama
sobre todo de las mujeres indígenas, la culturización. España, aunque el primer paso fue la conquista, no es lo mismo la idea que tuvo la reina católica que el rey católico. Ella era una mujer obsesionada por llevar la fe a los gentiles. Entonces, ese fue también un paso importante en el descubrimiento. Pero es que luego también obligó a que fueran monjes, frailes, educadoras, y eso lo vemos también con Carlos I y la emperatriz. La emperatriz ayudó a Catalina Bustamante y pagó de su propio patrimonio a muchísimas maestras y compró cartillas para que se llevaran allí. Entonces, este es un paisaje. Luego hablo, por ejemplo, también, que me has preguntado qué es lo que les une. No mucho, pero esa necesidad de mostrar su naturaleza. Yo hablo desde una virreina, que es la virreina de la Española, que se hace cargo del gobierno cuando su esposo Diego Colón viene a España a exigir los derechos del almirante Cristóbal Colón. Pero hablo también de una adelantada de los mares del sur, que va a las Islas Salomón. Cuando muere su marido Álvaro de Mendaña, ella se hace cargo a mitad del Océano Pacífico de una expedición y se comporta con un despotismo brutal. Pero las hay seres maravillosas, como lo acabo de decir, o muy cultas e inteligentes, como la monja Inés Castillet. Las mujeres muy cultas de entonces, un refugio fantástico era el convento. En el convento, al no tenerse que casar, que naturalmente, por mucho que yo hable de las leyes de protección, la mujer siempre estaba en un plano un poquito inferior al hombre. Pero en el convento las mujeres mostraban, y además el convento exigía mujeres cultas. Ella compuso la historia de su convento, la vida de otra monja, un cantoral bellísimo, y al hilo de la vida de la otra monja y de su convento, ella cuenta su propia vida. Ella era una toledana, una niña muy culta, y encontró en el monasterio esa realización, porque ella incluso llevó la contabilidad de su convento. Es decir, hay una gran gama, y en la gama, diríamos, de estrato más bajo, pues hay la vida de una costurera, Ana López, que aunque sabemos muy poco de su vida, yo, para acercar esas vidas que en principio pueden ser lejanas al lector de hoy, a la lectora también de hoy, lo que hago es hacer una exposición del oficio que ejercían. Así como de Ana López tenemos poca información, yo cuento cómo el oficio de las costureras estaban relegados a la vida doméstica, porque los sastres habían copado todo el oficio, las tenían casi prohibidas que ejercieran para la calle. Solo ejercían para gente también muy humilde, para labriegas, cosían en casa, pero había algunos oficios que hoy nos parece sorprendente y muy femeninos, como el de bordadoras, que lo hacían los hombres, no había bordadoras. Luego también muestro la vida de una pobre viuda que tenía con sus hijos un taller de paños, cultivaban el gusano de seda y hacían las telas modestas, pero ellas vendían telas. Y luego la rica prostituta en Potosí, que también al hilo de esto muestro cómo los reyes legislaban hasta el aspecto más pequeño y minucioso de todas las actividades y, cómo no, de las prostitutas. Las prostitutas decimos hoy en un término muy general, pero no era mismo una meretriz que una mantenida, que una mancebada, que una barragana o que una enamorada. Todo esto estaba estipulado. No podían ejercer la prostitución aquellas que vivían en su pueblo, no podían entrar en una mancebía, tenían que ejercer en otro pueblo distinto. Las prostitutas tenían que vestir con un traje de paño rayado y tenían un mantón amarillo y aquí un adorno rojo, así se las distinguían. Pero las ricas prostitutas se saltaban a la torera, naturalmente esas reglas, y vestían como la dama más principal del virreinato. Pues es un panorama muy sucinto de estas mujeres.